la desmonopolización y la privatización, de alguna manera, que se ha vivido en Petrobras en Brasil. Para hablar de estos temas, con mucho gusto recibimos a Marcelo Aguilar. Gracias, Marcelo, por estos minutos para Ciudad Viva. Periodista uruguayo, radicado en Brasil desde hace ya un tiempito. Sí, así es, en San Pablo. Ahí está. Recién hablamos de temas muy interesantes, como la pandemia que te agarró ya. Fue bastante complejo, ¿no? Muy duro, sí, muy duro. Sí. Realmente la realidad de la pandemia fue durísima en Brasil. Ahí está. ¿Cómo es para un uruguayo bueno, enfrentarse a una pandemia justamente en una ciudad tan grande y tan gris, como dicen algunos, como San Pablo? Sí, fue muy complicado. Básicamente estuvimos encerrados. Íbamos una vez a la semana al supermercado, tratando de hacer como las compras que tiren lo más posible, y ahí nos quedamos encerrados, no veíamos a nadie. Fue muy complicado. Fue difícil. Bueno, sí, de esas cosas estábamos hablando en la previa, pero hoy el tema que nos atañe es otro, y tiene que ver justamente con los fuertes incrementos que han tenido los combustibles en el vecino país. Yo no sé, vos me corregirás, si se puede trazar algún paralelismo con lo que podría llegar a pasar con ANCAP en Uruguay, porque ¿qué pasa? En Brasil en los últimos tiempos han habido aumentos muy importantes. El último, de un 18% o más, quizás, ha causado una especie de revuelta social, por decirlo de alguna manera, muchas quejas de la gente contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Acá en Uruguay hemos tenido 7 aumentos de combustible en los últimos 2 años con este gobierno. ¿Por qué se ha dado esto en los últimos tiempos allí, Marcelo? Es el tema del momento. Realmente no se habla de otra cosa en Brasil, porque, como decías, este aumento de 18% ya generó como el punto máximo nunca se había visto este tipo de precio, ¿no? Pero en Brasil hablamos de una situación un poco diferente a la de Uruguay, porque Brasil es un productor de petróleo. Brasil tiene o le va quedando todavía un poco de esa empresa que es Petrobras, que es un gigante petrolero, y que es una empresa que actuaba, como ellos le llaman en Brasil, do poço ao posto, que es algo así como del yacimiento al auto, digamos, derecho, a la estación de servicio. Exacto. Claro. Y ese proceso, sobre todo a partir de 2016, se ha venido destruyendo, y Petrobras ha ido retirando progresivamente los diferentes sectores de la cadena petrolera. Y es una decisión política eso. Sí. Se ha focalizado en la extracción de petróleo crudo y ha perdido un poco ese papel que siempre tuvo de empresa conductora, digamos, del desarrollo del país. O sea, una empresa que invertía, una empresa que estaba presente. Bueno, quienes hayan visto cine, por ejemplo, brasileño, grandes clásicos, van a recordar el patrocinio de Petrobras, claro, ahí, o las camisetas de fútbol. O sea, era una empresa que culturalmente tenía una presencia muy fuerte. Estaba en todos lados, claro. Exactamente. Y eso desapareció. No lo van a ver más. Petrobras se retrajo, digamos, y se quedó exclusivamente focalizada en el presal, que es una gran reserva petrolera de aguas profundas, que descubrió Petrobras en 2006, en el segundo mandato de Lula da Silva, y que realmente le dio un hándicap enorme de producción petrolera, porque es una reserva muy grande, y Petrobras tiene su propia tecnología para explotar eso. Entonces la empresa, digamos, se focalizó en eso y se retiró del mercado. Diferente de Uruguay, que es un tomador, digamos, de precios, pero imagínate que los dos tienen la misma política, porque a partir de 2016 Brasil eligió como política el PPI, la paridad con el precio internacional, siendo que tiene producción de petróleo y que debería tener precios muchísimo más bajos y no más debería estables. Regirse por los precios internacionales, digamos, de alguna manera, ¿no? Ahora, a propósito 40% del 40%, costo, no del total. Claro, ahí está. Pero es un montón. Es un montón, y con esa adopción... Comparado a nada, como nosotros, digamos. Exacto. Ese 60% Brasil, digamos, no lo utiliza, no lo aprovecha, y elige adecuarse a esa política. Y en ese sentido, Marcelo, ¿cómo pesa el tema de la paridad de importación? Una paridad de importación que además se modificó cuando se le dio el golpe de Estado a Dilma Rousseff. Claro, lo que pasa es que esa paridad es como que vos mismo te recortes tu colchón y te quedes durmiendo en un pedacito así. Claro. Porque le saca posibilidad de defenderse ante esa constante oscilación. Eso tiene impacto, por ejemplo, en la inflación. Genera una inestabilidad brutal, porque el precio constantemente está siendo regulado por factores externos y el Estado no tiene elementos para digamos, manejar eso, para tratar de evitar, de blindar a su población ante los constantes cambios de precio. Y otro aspecto muy interesante es respecto a esa volatilidad, digamos, a ese cambio permanente
de los precios. Petrobras también se retira del refinado de petróleo. Empieza a vender. Petrobras tiene 13 refinerías en todo el país. Ajá. Que se rigen por la libre competencia. Y hay una cosa interesante también, porque en realidad desde 1997, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, está abierta la posibilidad de que capitales privados inviertan y pongan sus refinerías. Pasa que en el mercado petrolero construir una refinería es un precio muy alto y que tiene demanda un tiempo para el retorno al lucro. Pero estos capitales quieren lucrar hoy, Claro. y eso hace que no inviertan. Entonces Petrobras no solamente sigue siendo casi monopólica, digamos, en el sentido de que hay muy pocas refinerías, Claro, producen el 5% de petróleo, Sí. son 4 Sí. privadas, Sí. sino que además está vendiendo las suyas. Claro, de esas 13 vendió 8. O puso a la venta 8. Puso a la venta 8. Claro. El caso más paradigmático de venta es en Bahía, que fue la primera refinería, la Andulfo Alves, que la vendieron en diciembre de 2021 Ajá. y hoy en día ya vende la gasolina más cara del país. Ajá. Ya. O sea, ese proceso que Es de Emiratos Árabes, esa. Otro argumento liberal, A ver. la eficiencia, el privado gestiona mejor, Sí. experiencia. Le venden una refinería, una empresa como Petrobras, que tiene un histórico de producción petrolera, que tiene un know-how, tiene un conocimiento profundo de la cuestión petrolera, del sector, se lo venden a un fondo de inversión árabe, que crea una empresa, ahí Mubadala se llama, el fondo es Mubadala, perdón, Sí. crea una empresa llamada Selén para administrar la refinería, o sea... ¿Y qué pasa con el bolsillo de la gente ahí? O sea, bolsillo porque de la gente- si lo venden como quieren, o sea. El bolsillo de la gente claramente no la pasa muy bien. Sí. Tiene 5 aumentos en estos meses, desde diciembre hasta hoy, y ya subió 6% la gasolina y es la gasolina más cara del país. Efecto privatización en shock, efecto rápido, y el bolsillo de la gente lo sintió enseguida. No quiero ser agorero de la nada, pero ¿qué pasaría? Yo te decía en el comienzo de la nota, si se puede trazar un paralelismo con Uruguay. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ANCAP transita un camino similar? Tenemos que salvar esas distancias, Hay ¿no? Lo varios que hablábamos factores, al ¿no? principio. No tenemos petróleo. Las diferencias, claro. sí. El tema es que este tipo de mercados son mercados que tienen esa tendencia oligopólica, ese argumento liberal de que la competencia va a bajar los precios y que todo eso va a mejorar el consumo, digamos, va a beneficiar al consumidor. En este tipo de casos es mucho más complejo, porque por ejemplo lo que se denuncia en Brasil es que ese tipo de ventas lo que van a hacer es una transferencia de patrimonio público. El monopolio, entre comillas, que tiene hoy Petrobras, que es un monopolio de hecho, pero no es un monopolio jurídico, digamos, lo que sería acá en Uruguay, ese monopolio se transforma en un monopolio privado. O sea, hay una transferencia de patrimonio público a patrimonio privado, entonces se pierde básicamente el control del Estado y se pierde cualquier posibilidad no solamente de gestionar los precios y de cuidar al consumidor, sino que también se pierde esa posibilidad de planificación estratégica. Claro. Entonces, ahí creo que los riesgos van un poco más por ese lado. Marcelo, en el final te quiero consultar, bueno, a propósito de la privatización que ha habido en Brasil, ¿esto ha tenido resultados positivos o negativos? Bueno, yo creo que... Depende para quién, para los de Emiratos fue un negocio. Depende para quién, porque te digo el dato, Sí. son 19, no lo quiero, sí, 19 billones 19 billones. 19 billones de dólares lucró Sí. Petrobras en 2021. Ajá. Eso representa casi el doble del promedio de las petroleras internacionales. Estamos hablando de Exxon, Total, imagínense, Sí. son petroleras que trabajan en todo el mundo. Todo que eso tienen- retirándose del negocio de los combustibles y jugando Claro, con el presal. exactamente, focalizada en la producción de petróleo crudo, Ajá. o sea, con bajo nivel de producción de refinado, o sea, solamente la producción, lucró eso cuando su población paga una de las tarifas más altas del mundo. Ahí está. Entonces, veremos cómo sigue. es como decís, depende para quién. Claro. Para los accionistas, seguro que sí. Para la población y para la propia empresa, ya tengo mis dudas. Porque, por ejemplo, el 95% de todo lo que lucró la Petrobras se lo quedaron los accionistas. Dentro de esos accionistas, el Estado brasileño. Claro. Pero 95%, o sea, la empresa no invirtió más. Entonces, ahí, para la empresa y para la población, realmente no sé si esos efectos son o no positivos. O sea que los bolsillos ahí de la gente están complicados, pero quizás lo de los jeques y Jair contentos. Claro, ellos le llaman, los sindicatos, por ejemplo, y los movimientos sociales le llaman a la Petrobras, a lo que están haciendo con la Petrobras, Sí. un Robin Hood al contrario.
Le saca a los pobres para pagar el lucro de los ricos. Interesante esa analogía. Marcelo Aguilar, gracias por estos minutos para Ciudad Viva. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuándo vuelve a San Pablo? Ya vuelvo en estos días y estaremos después desde allá. Buen retorno y nos vamos a seguir viendo por acá. Claro que sí, Un gracias. placer. Vamos arriba. Bueno, nosotros vamos a ver cómo está